La fascinación por las civilizaciones perdidas reside en el eco de su caída, y pocas imágenes son tan evocadoras como la de una metrópoli próspera, silenciada y absorbida por un mar de arena. Los desiertos del mundo no son meros paisajes estériles. Son vastos archivos geológicos que custodian las crónicas de imperios y rutas comerciales, tragados por la sed implacable del clima y la inestabilidad geológica. Desde los fértiles oasis que puntúan la legendaria Ruta del Incienso hasta los centros neurálgicos de la Ruta de la Seda, las dunas han reclamado fortalezas, palacios y vibrantes centros urbanos, dejando tras de sí un conjunto de advertencias mudas sobre la fragilidad de la ambición humana frente a la potencia inmutable de la naturaleza. Este recorrido expandido se sumerge en 4 de los desiertos más imponentes del planeta, desenterrando no solo los restos físicos, sino también las complejas narrativas que explican por qué estas ciudades sucumbieron al abrazo arenoso y cómo su redescubrimiento redefine nuestra comprensión de la historia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El Rub al Khali, conocido poéticamente como el Cuarto Vacío, es la extensión de arena continua más grande del planeta, un hiperárido que domina el tercio sur de la península arábiga. Su inmensidad y desolación son tales que, durante milenios, ha permanecido como una barrera natural y un protector de secretos. Bajo sus imponentes dunas, este desierto ha celado la memoria de una era de opulencia forjada por el monopolio del comercio del incienso, la arteria económica de la antigüedad que conectaba el sur de Arabia con los imperios del Mediterráneo. La leyenda de Ubar se entrelaza profundamente con el mito. Mencionada en los textos coránicos como Hiram de los Pilares, una ciudad cuya extravagante riqueza la condenó a la ira divina, Ubar fue durante siglos considerada una invención literaria. Sin embargo, su verificación arqueológica en 1992, en parte gracias a la aplicación pionera de tecnología de radar de penetración terrestre y teledetección, como el Shuttle Imaging Radar C, demostró su existencia como un floreciente centro fortificado. Ubar se estableció como un nodo logístico vital en la Ruta del Incienso. Su función principal era servir de punto de acopio y distribución para la valiosa resina de incienso cosechada en Dhofar, actual Omán, facilitando su tránsito hacia el norte. Sus restos, una ciudadela octogonal con torres fortificadas, se encuentran hoy parcialmente sepultados bajo dunas movedizas del Rub al Khali. Aunque el avance lento y constante de la desertificación fue la causa a largo plazo de su declive, la razón inmediata de su sepultura fue espectacular y única. Se teoriza que Ubar fue destruida cuando un gigantesco sumidero colapsó, tragándose una parte sustancial de la fortaleza. La causa más aceptada de este sumidero es el agotamiento del acuífero subterráneo que había mantenido el oasis durante milenios, debilitando la capa freática y la estructura geológica que sostenía la ciudad. Ubar es un poderoso símbolo de cómo incluso las civilizaciones más prósperas pueden ser aniquiladas por la inestabilidad geológica inducida por la gestión insostenible de recursos hídricos vitales. Más allá de la mítica Ubar, la región del noroeste de Arabia Saudita, en particular el área de Alula, ha revelado la existencia de una vasta y compleja red de asentamientos milenarios. Investigaciones recientes, muchas de ellas intensificadas y anunciadas en el período 2024-2025, han confirmado ciudades como Dumat al-Jandal, Khaybar y Taima. Estas no eran solo paradas, eran sofisticados oasis fortificados, cruciales centros de agricultura y comercio que operaban como ciudades-estado independientes. La confirmación de estas estructuras se ha logrado de manera impresionante a través de la tecnología Light Detection and Ranging, que montada en drones o aviones puede ver a través de la arena y la ligera vegetación superficial para mapear extensas murallas, fuertes y sistemas de irrigación que datan de hasta 4000 años de antigüedad. Este hallazgo reescribe la historia regional, demostrando que el noroeste de Arabia fue, en el pasado, un paisaje mucho más habitable y densamente poblado. La razón fundamental de la caída de estas ciudades es la desertificación implacable. El cambio climático, que transformó un paisaje más propicio en la árida extensión actual, forzó migraciones masivas. Las dunas y la arena, que hoy las cubren y amenazan, fueron la causa directa de su abandono, convirtiendo estas imponentes estructuras fortificadas en montículos silenciosos, reclamados por el desierto. Son la prueba tangible de que el desierto de hoy fue, indiscutiblemente, el hogar de complejas y antiguas sociedades. El desierto de Taklamakan, en la cuenca del Tarim, es geográficamente uno de los más temidos. Su nombre, traducido popularmente como «el lugar donde entras y nunca sales», subraya el peligro de sus dunas colosales, algunas de las cuales superan los cientos de metros. Este desierto constituyó un segmento esencial, aunque brutal, de la antigua Ruta de la Seda, el cordón umbilical que unió Oriente y Occidente.
A lo largo de sus márgenes, numerosos reinos de oasis florecieron, aprovechando el agua de deshielo de las montañas Kunlun y Tian Shan solo para ser borrados por la marea implacable de la arena. El Taklamakan es, literalmente, un cementerio de ciudades. Nombres como Loulan, Nilla, Miran y Croran representan nodos vitales para las caravanas que transportaban seda, especias, jade y metales. El colapso de estos asentamientos no fue un evento catastrófico, sino un proceso gradual de abandono provocado por la invasión progresiva de las dunas sobre los campos de cultivo y el bloqueo de las fuentes de agua cruciales. Dale like, suscríbete y comparte. La verificación y el conocimiento de estas ciudades se deben en gran parte al trabajo de arqueólogos y exploradores intrépidos de principios del siglo XX, como el húngaro-británico Sir Aurel Stein. Las excavaciones de Stein y otros revelaron un fenómeno extraordinario. Gracias a la sequedad extrema y constante de la arena del Taklamakan, la preservación de los artefactos es inigualable. Se descubrieron documentos cruciales escritos en lenguas antiguas como el Kharoshthi, restos de edificios de madera asombrosamente intactos y, de manera más impresionante, las famosas momias del Tarim. Estos cuerpos, conservados casi perfectamente por las condiciones áridas, ofrecieron una visión directa de las poblaciones de la Edad del Bronce y el Hierro en la región, un testimonio arqueológico de incalculable valor. El estatus de estas ruinas es el de antiguos reinos de oasis totalmente sepultados. Su abandono se consolidó alrededor del siglo IV d.C. y la causa fue multifacética. Un factor principal fue el cambio en los cursos fluviales, la fuente vital de agua proveniente de los glaciares de las montañas cercanas, desviados por la naturaleza o por la intervención humana. Sin embargo, el factor decisivo fue el movimiento incesante de las dunas, que avanzaban a un ritmo imparable, obligando a sus habitantes a la dolorosa evacuación. Estas ruinas no solo son cápsulas del tiempo, sino también recordatorios poderosos de cómo la hidrografía y la desertificación pueden dictar el destino inexorable de la vida humana en los entornos marginales. El desierto del Namib, que bordea la costa de Namibia, ostenta el título del desierto más antiguo del mundo. Su paisaje de dunas rojas que se precipitan hacia las frías aguas del Atlántico es visualmente espectacular y único. A diferencia de las civilizaciones milenarias del Rub al-Khali y el Taklamakan, el Namib ofrece un ejemplo contemporáneo y dramático de cómo el desierto puede reclamar un asentamiento humano en un lapso de tiempo sorprendentemente corto, actuando como una advertencia moderna de su poder. Kolmanskop es la verificación moderna del poder del desierto. Fundado en 1908 tras el descubrimiento de diamantes en la zona, este pueblo minero se transformó rápidamente en un lujoso y próspero asentamiento alemán, una anomalía de opulencia en medio de la desolación. Durante su apogeo, Kolmanskop contaba con comodidades europeas. Un hospital, una escuela, un salón de baile, una bolera e incluso la primera máquina de rayos X del hemisferio sur, reflejando la vasta riqueza extraída de las minas. La decadencia de la ciudad comenzó cuando los depósitos de diamantes cercanos se agotaron, y la atención se desplazó hacia campos más ricos descubiertos más al sur. Oranjemund fue completamente abandonada en la década de 1950. Su estatus actual es el de una ciudad fantasma que ha sido devorada por las dunas. Desde el momento de su abandono, la arena del desierto del Namib, empujada por los fuertes vientos costeros, ha invadido progresivamente las estructuras. Hoy, la experiencia de visitar Kolmanskop es la de caminar por casas donde las dunas han llenado habitaciones enteras, sepultado escaleras y techos. La imagen de los interiores de las viviendas rebosantes de arena es la verificación más palpable y fotogénica del poder del desierto para borrar la presencia humana, incluso en un lapso de apenas medio siglo. Kolmanskop no cayó por un sumidero o un cambio climático milenario, sino por una decisión económica seguida de la implacable acción natural del viento y la arena que no perdona la quietud. El desierto del Sáhara, la mayor extensión árida del planeta, ha sido testigo de fluctuaciones climáticas épicas. En un pasado geológico no tan lejano, fue un paisaje verde, salpicado de lagos y habitado por megafauna. A medida que se transformó en el desierto extremo que es hoy, una de las civilizaciones más enigmáticas floreció en su corazón, en la región de Fezzan, en la actual Libia, el pueblo garamante. La civilización garamante prosperó notablemente en el Sáhara Central entre aproximadamente el 500 a.C. y el 700 después de Cristo, logrando establecer una sociedad avanzada en un entorno que hoy es casi inhabitable. Los garamantes no solo sobrevivieron al desierto, prosperaron, estableciendo una densa red de ciudades y castillos fortificados, conocidos como Ksar.
La verificación arqueológica de esta civilización es extensa y asombrosa, a menudo descubierta mediante imágenes satelitales y trabajo de campo. Los arqueólogos han mapeado más de un centenar de asentamientos, castillos y ciudades. El ejemplo más notable es Garama, su capital, que era una urbe significativa para la época. Estas ruinas, que incluyen murallas defensivas masivas y restos de edificios, están hoy profundamente sepultadas bajo el desierto o situadas en zonas de extrema aridez que dificultan su estudio. Desde la mítica Ubar en el Rub al-Khali hasta la moderna Kolmanskop en el Namib, estas ciudades sepultadas por la arena son mucho más que simples ruinas, son crónicas geológicas y climáticas. Nos enseñan que la lucha contra el desierto es una batalla eterna y que, a pesar de la ingeniosidad, la riqueza o la tecnología de una civilización, su permanencia puede ser efímera, ya sea por un colapso geológico repentino, un cambio en las rutas comerciales, el agotamiento insostenible de recursos hídricos no renovables o la simple, incesante invasión de las dunas impulsadas por el viento. Cada ciudad ofrece una lección única sobre la interacción entre la cultura humana y el medio ambiente. La arena, actuando como un conservador perfecto en el Taklamakan o un destructor implacable en el Sáhara, sigue siendo el historiador final, revelando y ocultando a su antojo las narrativas de aquellos que se atrevieron a desafiar la desolación. Estos archivos bajo la arena son el testimonio perdurable de la eterna danza entre la ambición humana y el poder inmutable de la naturaleza. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.